El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor, hermanos. Hoy celebramos el bautismo del Señor y es un día oportuno para reflexionar también acerca de nuestro propio bautismo. En primer lugar, tenemos que decir y entender el significado del agua. En la Sagrada Escritura el agua significa muerte y significa vida. Recordemos que al principio de la creación todo era caos, no había vida. Dice el Génesis que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Recordemos el Antiguo Testamento cómo Dios destruye toda la humanidad pecadora, sepultándola con las aguas del diluvio durante 40 días, 40 noches. Pero el agua también significa vida. No existe vida sin agua. El agua estancada produce muerte, el agua que corre en un río como en el Jordán produce vida. Fíjense muy bien, el primer signo de la iglesia para sus hijos son las aguas del bautismo. Y el último signo de la iglesia para sus hijos en el funeral es rociar a sus hijos, el cuerpo de sus hijos, con agua. Agua pues significa muerte y vida. Y esto es bien importante entenderlo porque Juan el Bautista comienza a predicar un bautismo de conversión. Arrepiéntanse, enderecen sus caminos, dejen la vida de pecado, conviértanse. Y hoy escuchamos en el Evangelio cómo Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Y ahí tiene que haber una pregunta: ¿por qué Jesús se bautiza si Jesús no tiene pecado? ¿Por qué el Cordero de Dios, el puro, el santo, se pone en la fila de los pecadores para ser bautizado en el Jordán? Y realmente se bautiza por Juan en el Jordán. Y la respuesta es sencilla. Cristo, al hacerse bautizar, quiere compartir con nosotros su salvación, su bautismo. Fíjense bien, hay tres formas de bautizar en la Iglesia Católica. La primera es por inmersión. La persona se sumerge totalmente en el agua. La segunda forma, derramando agua sobre la cabeza de la persona, que es lo que normalmente hacemos. Y la tercera es esparciendo agua sobre las personas. Esto es así en la antigüedad, cuando eran muchos los que se convertían a la fe de la iglesia. Por ejemplo, cuando los primeros misioneros llegaron a México y se bautizaban muchos indígenas, pueblos, comunidades enteras, no les daba tiempo, no podían humanamente bautizar
derramando agua sobre la cabeza, entonces esparcían agua sobre ellos. ¿Qué significa ser bautizados con agua? Significa morir. Morir al pecado para poder renacer una nueva vida con Cristo. Fíjense bien, inmediatamente antes del bautismo el sacerdote nos hace una triple pregunta. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Y qué decimos? ¿Renuncian a todas sus obras, todas sus seducciones? ¿Renuncian al mal para que el pecado no nos esclavice? Fíjense, para aceptar el bautismo tenemos que morir al pecado, morir a nuestra antigua forma de ser. La segunda pregunta de renuncia a Satanás antiguamente se traducía como renuncian a Satanás y a las pompas de Satanás. La pompa se refería a toda la fiesta pagana que había en tiempos de los romanos, los primeros siglos de la iglesia. Cuando la gente se reunía en espectáculos, haciendo fiesta pagana, quemando a los primeros cristianos. Cuando había fiestas con orgías, donde reinaba la mentira. Renunciar a las pompas de Satanás significaba renunciar al egoísmo, al placer, a la lujuria, a la mentira, al orgullo. Fíjense cómo hemos perdido esa dimensión de nuestro bautismo. Bautizar a nuestros hijos significa decirle al Señor, renunciamos nosotros al mal, al pecado, a Satanás, para que estos hijos nuestros vivan la vida divina, la vida de Dios. Desgraciadamente muchos cristianos bautizan a sus hijos solo por tradición, solo por costumbre, y no son conscientes del compromiso que asumen. Traer a bautizar a un hijo significa verdaderamente cambiar de vida y querer que ese niño, esa niña, sea educado en la fe de Cristo, que crezca, que viva como hijo de Dios. Y eso lo estamos perdiendo, hermanos. ¿Cuántas veces la gente viene aquí a la oficina y quieren que, por ejemplo, los padrinos que están amancebados, dos personas que están amancebadas, sean padrinos? Y me echan unas broncotas que le echan al sacerdote, porque no les permite uno que dos amancebados sean padrinos. Es una tomadura de pelo. ¿A qué están jugando? Si se supone que ser padrino, traer un niño a bautizar significa querer cambiar de vida, ¿cómo traes a bautizar a un niño a la iglesia si tú estás viviendo en adulterio? Si tú no te quieres acercar a Dios. Y eso pasa también con la primera comunión, confirmación. ¿Cómo traes un niño a confirmar, a comulgar, si tú no te confiesas? Y fíjense la broncota que nos echan. Padre, pero yo ya quedé con mi compadre. ¿Y yo qué culpa tengo? Recibir el bautismo, hermanos, significa cambiar de vida. El agua bautismal significa la sepultura de Cristo. Entrar a la muerte de Cristo. Morir con Él. ¿Para qué? Para resucitar con Él. Y entonces el agua significa para nosotros vida. Fíjense bien la fórmula del bautismo. Cuando dice, yo te bautizo en el nombre del Padre. La palabra en griego se dice eis. Y eis significa sumergir, injertar, vivir inmerso. Cuando decimos yo te bautizo en, quiere decir yo te sumerjo en el misterio de la vida de Dios. Fíjense qué hermoso. Con el bautismo verdaderamente nosotros recibimos y participamos de la vida de Dios. Y Dios vive en nosotros. Y Dios actúa en nosotros.
Y por eso, hermanos, la gracia del bautismo no se reduce al momento que se celebra el rito. La gracia que recibimos el bautismo penetra toda nuestra vida. El bautismo nos hace hijos de Dios. Y por eso la primera oración que decimos una vez que se han bautizado sus hijos en la pila bautismal, la primera oración que oramos aquí es el Padre Nuestro. Antes del bautismo somos criaturas. Por el bautismo podemos llamar a Dios Padre. Dice el Evangelio de San Lucas que Jesús fue bautizado y mientras éste oraba, se abrió el cielo. Cada sacramento tiene que ser una experiencia de oración. Fíjense a veces cómo vivimos nuestros sacramentos. Cuando vienen a bautizar, muchas veces están más preocupados por salir bien en la fotografía. Las madrinas por venir bien vestidas, o a veces mal vestidas, vienen enseñando la mitad de los melones afuera. El padre, ¿qué culpa tiene? Y no hacemos una experiencia de oración. Jesús, mientras es bautizado, dice Evangelio de San Lucas, ora. Pregúntense ustedes, cuando vienes a misa, ¿tienes una experiencia de oración con Dios? Aguas, porque si tú sales de la misa igual que como entraste, te estás perdiendo todo. ¿Qué tenemos que hacer en nuestros sacramentos? Orar. Fíjense cómo el sacerdote varias veces en la Eucaristía nos invita: oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En la oración colecta, antes de iniciar, el sacerdote nos invita: oremos. En la oración final, después de la comunión, ¿qué dice el sacerdote? Oremos. Toda la Eucaristía, todos los sacramentos es una invitación a la oración. Es una invitación de Dios para entrar en comunión con Él. Y fíjense lo que hace la oración. Dice San Lucas, mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. Cuando nosotros entramos en verdadera unión con Cristo, con Dios, se abre el cielo. Dios nos escucha. Y entonces dice el Espíritu Santo baja en forma de paloma, se posa sobre Jesús y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. En el bautismo se hace presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nuestras vidas, hermanos, tiene que hacerse presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, cuando nosotros recibimos el bautismo, quedamos transformados en templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Hermanos, hoy es una invitación también a reflexionar cómo estamos educando cristianamente a nuestros hijos. El día que los bautizamos, papás y padrinos asumieron la responsabilidad de educarlos de manera cristiana, enseñarles a orar, amar a Dios, enseñarles los mandamientos divinos, los 10 mandamientos. Pensemos como padres, padrinos, ¿estamos cumpliendo con esa misión? Es bien triste, hermanos, se los he dicho muchas veces, no me canso de decírselos. Al catecismo nos llegan los niños paganos. No saben rezar, no saben ni persignarse. Y si ahorita en este momento yo les preguntara a cada uno de ustedes los 10 mandamientos, muchos no pasaríamos el examen. Pensemos,
¿Estamos viviendo nuestro bautismo? ¿Estamos aprovechando esa gracia, esa vida divina que Dios nos da? Yo los invito de verdad y de corazón. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo en unión libre, por cualquier motivo, por el que sea. Hagan un esfuerzo sincero de arreglar su situación delante de Dios. La vida es corta, la vida es un instante. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Arregla tu situación. Da testimonio a tus hijos de cómo debe vivir un buen cristiano o cristiana. Que el Señor así nos los conceda. Hermanos, al celebrar hoy el bautismo del Señor, les invito a que renunciemos a Satanás y renovemos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Les pregunto, hermanos, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve en su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Presentemos al Señor nuestras plegarias.